Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros. Al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que nosotros en este espacio no pretendemos reemplazar una consulta médica y nuestra finalidad es llegar a todos sus hogares orientando, educando, previniendo con todos los especialistas en las diferentes ramas de la salud. Y quiero hacer énfasis en esto porque infortunadamente nos hemos quedado en un espacio donde le decimos al paciente debe tomar esto y ya no hay más o acostúmbrese a lo que tiene. Y pues eso muchas veces es lo que hemos aprendido de nuestras universidades, unos esquemas terapéuticos muy puntuales. Pero siempre he dicho que el diploma médico y el proceso educativo de pregrado es como una obra de arte a la cual hay que terminarla y agregarle mucho pincel, porque quedamos que nos dijeron gastritis, omeprazol y dolor antiinflamatorio y dislipidemia, colesterol triglicérido, estatinas. Pero eso fue, hasta ahí pudo haber llegado nuestra formación académica. Muchos médicos nos hemos dado a la tarea de estudiar y de investigar muchas más ayudas terapéuticas complementarias, lo que mal llaman la medicina alternativa, que para nosotros es la medicina integrativa, biológica, la medicina funcional, la medicina holística. Y descubre uno que hay muchas otras ayudas terapéuticas complementarias y una de ellas tan importante como la nutrición, que no se le da la suficiente importancia en la rama médica, entonces lo remitimos a nutricionista cuando es obligación de nosotros los médicos tener como primera ítem en el proceso terapéutico la alimentación. Y en ese descubrir de las ayudas terapéuticas complementarias aparece un abanico muy grande de terapias y bien vale la pena que ustedes la conozcan.
porque es muy difícil yo tenerme que acostumbrar a un medicamento que me está causando unos efectos secundarios terribles y que si bien es cierto me pueden quitar el dolor, ¿a qué costo? En diálisis sin riñones, en un sangrado digestivo y muchas otras más complicaciones. Por eso hoy vamos a hacer un recorrido y vamos a hablar mucho de la parte científica y de los sustentos que existen a nivel mundial de terapias como la ozonoterapia, que es tan importante como ayuda terapéutica. Y el doctor Alonso Cárdenas ha sido una persona muy inquieta que desde hace muchos años viene estudiando, investigando, y no únicamente ozonoterapia, sino terapia neural, nutrición, la hidrocolonterapia, el termalismo, la geoterapia, la hidrología médica. Y eso no es medicina alternativa, no, eso es medicina integrativa, holística, medicina funcional, cómo funciona nuestro cuerpo. Doctor Alonso Cárdenas, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Gracias, doctor Jorge Enrique. Bienvenidos al Centro de Medicinas Integrativas del doctor Alonso Cárdenas Martínez. Debemos empezar por definir algunos elementos antes de entrar a decirles para qué sirve todo lo que aquí estamos haciendo. Hay que definir qué es salud y hay que definir qué es enfermedad y qué causa la enfermedad. Salud es un estado de bienestar físico, mental, social y espiritual que le permite a la persona desarrollarse en este mundo gozando y teniendo la posibilidad de disfrutar de los elementos que aquí tenemos, de disfrutar de su familia, de disfrutar de su entorno. No solamente salud es la negación de la enfermedad. Ahora ya la enfermedad, y es la parte más importante, se reduce a falta de energía. Enfermedad es falta de energía, que lo lleva a usted a presentar la posibilidad de que no sea capaz de desarrollar sus actividades. Y esa falta de energía, ¿por qué ocurre? Ocurre porque la energía, nosotros somos unos elementos que generamos permanentemente energía. Todos nos levantamos diariamente a sobrevivir. Y para sobrevivir necesitamos dos elementos fundamentales. Uno, la alimentación, y dos, oxígeno. Es decir, un combustible y un comburente. ¿Cuál es nuestro combustible? La alimentación. ¿Y cuál es la alimentación primaria que podemos tener? El azúcar, la glucosa. La glucosa es un carbón. Secundariamente estamos teniendo una reserva de energía que está en las grasas y tenemos una tercera elemento importante que son las proteínas, que son las que nos dan la estructura. Para usted poder quemar este carbón que es el azúcar, necesitamos un comburente, ese comburente es el oxígeno. Entonces, cuando tenemos una carencia total o parcial de oxígeno, dice Otto Warburg que una célula sin oxígeno a los 40 minutos se vuelve cancerosa, es decir, toma una vía distinta de la utilización del azúcar de forma aeróbica y empieza a tener un metabolismo anaeróbico. Es así que la célula, cuando está en esa condición, para ella el oxígeno se le convierte en un veneno y es donde viene a actuar, por ejemplo, elementos como la ozonoterapia en la prevención y muchas veces en la forma como coadyuvamos en el tratamiento de cáncer. Si usted tiene una buena alimentación y si usted tiene un buen oxígeno, usted tiene una muy buena aporte de los elementos fundamentales para hacer una combustión. Entonces se le mueve bien su cuerpo, tiene forma de tener actividad muscular, se le mueve bien el corazón, le trabaja el hígado, le trabaja el cerebro y usted puede pensar de una manera adecuada. De manera que esos son los elementos fundamentales que podemos tener como concepto básico de lo que es la enfermedad. Vuelvo y repito, falta de energía. ¿Qué debemos aportarle al paciente para que entonces empiece a presentar una buena capacidad cuando cae enfermo, cuando ya la persona cae enferma, cuando la persona se inflama? Hay que modular ese proceso de inflamación y hay que modular el sistema inmunológico. Si usted logra llevar al paciente a una modulación, es decir, modular quiere decir que si está muy bajito lo sube y si está muy alto lo baja. Exactamente como ocurre cuando usted en diciembre hace una natilla o un sancocho en el patio de su casa con carbón.
puede ocurrir ese tipo de fenómeno. En el segundo fase del programa le vamos a explicar exactamente cómo es que esto funciona. Es muy importante que ustedes vayan siguiendo paso a paso todo este proceso académico para que entiendan cómo es que finalmente uno se beneficia de otro tipo de terapia complementaria, o como dijo muy bien el doctor Alonso Cárdenas, coadyuvante en muchos procesos patológicos, y cómo esa herramienta que tenemos allá guardada, que es la ozonoterapia, la estamos desperdiciando siendo un gran implemento y ayuda terapéutica. Ya regresamos. Cuando yo hablo del cuerpo humano, hago unas referencias muchas veces con los vehículos, y lo hacemos de una manera didáctica. Esos comparativos que hacemos y eso que nos está contando el doctor Alonso Cárdenas, cuando uno se va a hacer un asado o a hacer un fogón de leña para preparar algo, hay una combustión. Y ustedes nos han preguntado por qué muchas veces cuando se comen un sancocho, una bandeja paisa, quedan como sin energía, con sueño, con pereza y hasta se quedan dormidos. Porque el organismo, cuando ustedes le dan un alimento, prende toda una maquinaria interna. ¿Cómo se llama eso? Metabolismo. Entonces, jugos gástricos, el páncreas empieza a trabajar, el hígado trabaja, entonces aumenta el flujo sanguíneo, y todo ese proceso para tratar de transformar eso que estaba en la mesa del comedor y llevarlo a mi cuerpo y convertirlo en carbohidratos, azúcares, proteínas, aminoácidos, lípidos, grasas, vitaminas, minerales, desechos, es prender toda una cantidad de órganos y poder llevar a cabo esto. ¿Y esto qué genera? Calor, combustión, cansancio, gases, sudor. Es toda una máquina que no la sabemos apreciar y le tiramos muy duro. Pero vamos a entender todo eso que nos está contando referente a ese proceso de oxígeno, para que finalmente entendamos cómo el O2, finalmente cuando se hace una serie de cambios con máquinas y se convierte en O3, que es el ozono, tiene un efecto terapéutico. Bueno, en este símil que estamos haciendo de lo que se va a preparar en un patio con leña, la leña es el combustible para poder hacer el alimento. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que prender el fogón y soplar. Eso es el oxígeno. Coja una tapa de la olla o coja una china y sople. Ahora, o coja el secador de pelo, que es lo que se hace modernamente. Cuando usted sopla y le echa demasiado oxígeno, prende el fuego de una manera muy abundante y el alimento se le quema. Y si usted le echa muy poquito o no le echa oxígeno, el fogón se le apaga. Lo segundo es que la leña debe ser de muy buena calidad, o el carbón debe ser de muy buena calidad. Si usted lo que está quemando allá son papeles, o está quemando una cosa de mala calidad, que en el caso de nosotros es el alimento, pues lo va a producir es un humero, no va a ser una cosa buena, le va a quedar sabiendo el sancocho y la natilla a basura o a humo maluco. Entonces debe tener, o si es verde, pues va a ser una llama de mala calidad. Entonces se necesita una muy buena madera, esos son los alimentos que requerimos. Esos alimentos deben ser alimentos ricos en los carbohidratos, que son los azúcares que primariamente utilizamos y que vienen, por ejemplo, en los tubérculos, en las frutas, en las verduras principalmente. Necesitamos una grasa, y esa grasa debe ser una grasa de muy buena calidad, tanto grasa saturada como grasa insaturada. Utilizamos el aceite de coco como uno de los elementos muy importantes, utilizamos el aceite de oliva, desechamos los aceites industriales y las margarinas vegetales y utilizamos también las mantequillas, especialmente la mantequilla de vaca. El ghee es otro de los elementos importantísimos para nuestra alimentación, que es la mantequilla de vaca clarificada, vitaminas y minerales. Como nosotros estamos tan mal acostumbrados, tan mal educados en nuestra alimentación, entonces aquí utilizamos los sueros de complementación o de suplementación.
utilizamos los sueros a base de precursores del colágeno, vitamina C, complejo B, utilizamos también precursores de células madre, para que los hablaremos un poco más adelante en una serie de programas que tenemos establecidos y que nos pueden llevar a una mejor asimilación de los alimentos en general que estamos haciendo, como al fortalecimiento de nuestros órganos. De manera que son los elementos fundamentales. ¿Qué queremos? Darle al paciente a través de sueros, a través de ozonoterapia y a través de terapia neural los impulsos necesarios para que esta economía orgánica rinda al máximo. Tenemos que sacarle el máximo de producción de energía a este cuerpo humano prestado que tenemos y que seamos lo más eficientes posibles para que podamos desarrollar todo nuestro potencial, que es lo que vinimos a hacer a este mundo, a poder manifestar lo que cada uno tiene como talento. Cuando dicen que cuando viene el niño viene con el pan debajo del brazo, están diciendo que todos tenemos un talento con el cual vivir y todos somos importantes. Yo no soy capaz de hacer esta blusita o esta camisa, ni siquiera le puedo pegar un botón. La modista es absolutamente necesaria para que yo me pueda vestir. ¿Cómo voy a ser yo capaz de hacer unos zapatos y mucho menos este reloj o este micrófono? De manera que todos somos absolutamente necesarios y nadie está por encima ni por debajo absolutamente de nadie. Todos tenemos un talento, pero para poder desarrollar todo ese talento que tenemos potencial en nuestro organismo, debemos estar sanos. Un individuo enfermo es un individuo que no tiene energía, y si usted no tiene energía, es como un carro viejo con una gasolina mala que no es capaz de desarrollar absolutamente más allá de 5 kilómetros por hora, si es que prende. De manera que eso es lo más importante. Lo segundo, y es muy, muy básico e importante, es el adulto mayor. Nosotros somos adultos mayores a partir de los 50 años y hoy en día ya la expectativa de vida es cada vez más alta. Vivimos 70, 80, 90. Yo tengo pacientes de 105 años y yo personalmente, que tengo 66, estoy en la etapa más productiva de mi vida. El bebé que les mostraba la otra vez en el programa es niño desde que es bebé hasta los 10 años. De 10 a 20 es adolescente, de 20 a 30 es un joven, de 30 a 40 es un adulto, de 40 a 50 es un hombre maduro y de 50 para arriba somos adultos mayores. Y tenemos el derecho a estar sanos, que el abuelo es un tipo productivo, es el eje, el centro del hogar. De manera que esto es lo que hacemos aquí en el Centro de Medicinas Integrativas y es lo que les vamos a explicar en las próximas sesiones. Bueno, mirando todo este proceso digamos, preventivo que estamos nosotros llegando a sus hogares con esta información o coadyuvante en tratamientos, vimos lo normal, lo fisiológico, pero yo sí quiero que antes de hablar del tema de ozonoterapia y después de este corte de comerciales, le contemos a ustedes de dónde, cómo, quién, hace cuánto. Porque ustedes dirán, no, sí, entonces yo fui por allá donde el doctor Alonso Cárdenas y eso vía rectal me pusieron ozono, o me metieron el pie en una bolsa como con un oxígeno, dicen las personas, o me inyectaron en ciertas articulaciones y yo he mejorado, pero muchos dicen, no, yo fui allá y me infiltraron. Y es muy bueno manejar esos términos y que ustedes se vayan familiarizando con todos estos conceptos, porque realmente para uno llegar a hacer un tipo de terapia como la ozono, han habido muchos investigadores. Usted decía el micrófono, pero lo inventó alguien, y el reloj alguien. Ha habido gente dedicada a esos procesos, biofísicos, biomédicos, investigadores, que afortunadamente y gracias a ellos nos dan esas herramientas complementarias, y eso es lo que queremos que ustedes entiendan, qué es la ozonoterapia, qué hay detrás de todo este proceso científicamente. Ya regresamos. Una de las cosas que yo quiero que la gente entienda cuando vamos a hablar de ayudas terapéuticas complementarias o coadyuvantes, como dice el doctor Alonso, y es un término muy importante que maneja el INVIMA, es qué hay detrás de estos equipos que ustedes están viendo, qué historia científica tienen.
para que ustedes tengan claro que es que esto no es de un garaje y se lo inventó en Julano hace 8 días. No, hay una historia muy grande para poder ustedes ver esos equipos en este momento de ozonoterapia. Bueno, como estamos hablando en los primeros segmentos, la respuesta y la eficiencia de las terapéuticas que estamos utilizando depende de la calidad de los elementos que generen las máquinas o los sueros que estamos colocando. El ozono es una molécula de oxígeno que parte del oxígeno puro medicinal que pasa a esta máquina de precisión que genera una corriente de alto voltaje y convierte la molécula O2 en O3 y eso le modifica las propiedades medicinales al oxígeno. Esto viene desde hace mucho tiempo, desde mucho antes de 1900. Uno de las personas que vino a ser el precursor de estas máquinas ya modernas fue Nikola Tesla. Es decir, ustedes saben que Nikola Tesla revolucionó absolutamente todo lo que es la electricidad en el mundo. Él básicamente dio los elementos para poder construir una máquina que hiciera un ozono puro. ¿Por qué? Porque la calidad del oxígeno depende y del ozono depende de la máquina que estamos utilizando. Debe ser una máquina muy precisa porque el ozono se convierte en un medicamento, en una droga y debe ser dosificada de una manera exacta. Si es muy alto, como les decía al principio, todo es un fenómeno de modulación. Si es muy alto hay que bajar y si es bajito hay que subir. Y eso requiere una máquina de mucha precisión. De modo que con esta máquina estamos realizando la ozonoterapia. ¿Y qué personas se benefician de estos tratamientos? Tenemos, por ejemplo, dentro de lo que yo más manejo aquí en el centro, tenemos las patologías osteoarticulares y dentro de ellas se destaca el dolor lumbar, el dolor de cintura, la lumbalgia, que puede ser de origen mecánico o puede ser de origen estructural. La hernia de disco o la enfermedad discal de la columna lumbar. Tenemos, por ejemplo, la artrosis o la espondiloartrosis, que genera el dolor de cintura, que genera el dolor lumbar y que es una de las causas más importantes de ausencia laboral en los Estados Unidos y también acá. La ausencia laboral por dolor de cintura, por dolor lumbar, por hernias de disco, etcétera, genera miles de millones de dólares por ausencia laboral. Aquí, a través de una técnica que se llama la aplicación del ozono y de la terapia neural en el hiato sacro, resolvemos la gran mayoría de estas patologías de una manera supremamente sencilla, y de una manera supremamente económica. El paciente en 3 sesiones puede salir adelante de un dolor de esto. Estamos hablando, obviamente nuestro compromiso es hacer las cosas de la mejor manera posible, pero no estamos haciendo una garantía de nada, de manera que lo mismo lo estamos haciendo en la patología de rodilla. La artrosis de rodilla es una de las soluciones grandes que hay para los pacientes que presenten artrosis de rodilla, cadera y hombro. Usted daba una explicación ahora muy interesante, doctor Alonso Cárdenas, que decía que la célula no es capaz de vivir en ciertos ambientes, ¿cierto? Como el ser humano. Pues a mí me meten adentro de una piscina, pues viviré ahí unos segundos y ya. Y si no, pues voy a fallecer. ¿Cómo es ese tema? Entonces, el ozono es un medio donde no puede vivir el ser humano, porque hay que tener mucho cuidado en la aplicación, pero resulta que ustedes tienen un paciente con una úlcera varicosa infectada, una infección, y ustedes meten esa pierna en una bolsa, le hacen un vacío y luego le ponen ozonoterapia. ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo que hace el ozono que tenga esas propiedades que ustedes dicen, no, y mata las bacterias y mejora el proceso de cicatrización? ¿Cómo es ese proceso fisiológico? Bueno, como decía Paracelso, todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis. Si usted se va a comer desde un alimento o el agua misma se puede convertir en un veneno, el oxígeno se puede convertir en un veneno, el agua usted se sobrehidrata y puede haber una intoxicación hídrica, entonces hay que dosificar. En el caso que me pregunta puntual el doctor Jorge Enrique, digamos de un pie diabético, hemos tenido casos de pies diabéticos que están al borde de una amputación, o de la úlcera varicosa tenemos úlceras supremamente delicadas, graves, que hemos podido resolver
con el ozono. ¿Qué es lo que hacemos? Le colocamos la bota de ozono y dosificamos este oxígeno en una bolsa que se le hace el vacío y yo pienso que lo van a ver aquí en las imágenes de apoyo. Se hace el vacío y se le aplica el ozono a determinadas dosis. Esas dosis son cuando el paciente tiene la infección, cuando está purulenta, cuando está amarilla, damos grandes dosis de ozono, en principio. Y posteriormente, en la medida en que la úlcera se va limpiando y que va apareciendo el tejido de granulación, vamos rebajando la dosis de una manera sucesiva y por último, son dosis mínimas para hacer el tejido ya de cicatrización. De manera que ese es el proceso. Mire usted que son dosificados. ¿Cómo actúa? Pues el ozono lo que hace es fundamentalmente, el ozono es un agente oxidante, es un gran agente oxidante de los principales. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Las bacterias, los virus, los hongos y los protozoarios no tienen capacidad antioxidante, lo que sí tienen las células de nuestro cuerpo que se llaman células eucariotas. Estos microorganismos son procariotas porque no tienen núcleo. Cuando el ozono actúa sobre nuestras células humanas, lo que genera es una defensa antioxidante, genera una serie de enzimas antioxidantes, la catalasa, la peroxidasa, la glutatión peroxidasa, etc. En cambio, la bacteria no tiene esa capacidad de defensa, por lo tanto la mata. El ozono es un gran germicida, mata las bacterias y una vez que las mata, empieza a actuar sobre las células del tejido que está lesionado y ese tejido empieza a tener una recuperación. Por último, va a tener la activación de los fibroblastos, por ejemplo, y de las cadenas de para que haya el proceso de cicatrización, dependiendo digamos, del tamaño de la úlcera o del pie diabético se puede requerir un tiempo. Hay pacientes que pueden durar 2 o 3 meses para que puedan estar sanos, otros requieren 6 meses. Hemos tenido pacientes que hasta 1 año, pero que realmente estaban en una situación completamente desastrosa y se llega a la recuperación. Como yo sé que muchos profesionales de la salud ven este espacio, es muy importante esa explicación médica, científica, de cómo es que actúa. Porque la gente dirá, sí, pues me pusieron una bolsa y de pronto hasta ese comentario llegará a sus familiares profesionales de la salud. Pero miren eso tan interesante que acaba de explicarnos el doctor Alonso, el proceso de la composición de una célula, bacteria, virus o hongo, o el concepto de composición de mi célula, cuando la pongo al vacío con ozono y empieza a hacer un proceso de limpieza porque mato los gérmenes, pero estimula un proceso de reparación a través de los tejidos. Entonces es importante que ustedes conozcan todo ese proceso fisiológico para que vean y entiendan que esto es una gran ayuda coadyuvante en este tipo de patologías, de úlceras, de pie diabético, de infecciones, de politraumatismos, de infecciones por traumas. Toda esa patología, esa gran ayuda. Después de este corte comerciales vamos a entrar ya más profundo y es en la parte articular, en los procesos degenerativos osteoarticulares, cómo funciona la ozonoterapia. Ya regresamos. Luego de haber pasado pues, por todo este recorrido del proceso infeccioso a nivel dermatológico, en úlceras, en pie diabético y demás, vamos a hablar un poco de la aplicación intraarticular y los efectos terapéuticos que tiene desde la parte médica y científica, cómo ayuda, porque uno dice, tengo un paciente con una hernia de discos a nivel de la columna. ¿Cirugía de una vez o me doy esa oportunidad de ese tratamiento coadyuvante que es la ozonoterapia que hemos visto resultados maravillosos? O en procesos degenerativos como artrosis. ¿Cómo actúa y qué efecto, cómo es que ayuda a desinflamar y a reparar tejidos la ozonoterapia a nivel de la enfermedad osteoarticular? Claro que sí, doctor Jorge Enrique. Aquí tenemos, bueno, este paciente se nos luxó la rodilla, pero aquí tenemos este símil de un esqueleto y aquí encuentran ustedes la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla tiene unos cartílagos que son las superficies de este hueso que se llama la tibia y una superficie articular en el fémur. Esto se articula de una manera tal que
el roce que hay de este cartílago con este es como rozar hielo contra hielo, para que usted pueda mover adecuadamente su articulación. Y esto está lleno de un líquido que se llama el líquido sinovial. Con el tiempo, por factores que pueden ser de tipo genético, mala alimentación, mala oxigenación, porque usted es una persona muy sedentaria, porque no hace ejercicio, porque está con sobrepeso, se empiezan a dañar y a secar estos cartílagos y se produce la artrosis. La artrosis va siendo progresiva, va pelándose, por decir así, estos cartílagos, viene el roce de hueso contra hueso, viene el dolor y viene el proceso de cicatrización, hasta que la rodilla se convierte en una rodilla rígida y, por último, dolorosa, que le va a quitar a usted absolutamente ¿cómo llamamos esto? La calidad de vida que llamamos. Y, por último, van a decirle que hay que hacerle una cirugía, un reemplazo de la rodilla. Cortan esta superficie, cortan esta y se la reemplazan por un pedazo de metal. ¿Qué hacemos nosotros acá? Hacemos la aplicación intraarticular del ozono, de la procaína, que es terapia neural, y le ponemos unos elementos, unas inyecciones homeopáticas que van a hacer una modulación de la inflamación y que van a hacer una regeneración del cartílago. Esas son unas ampollas alemanas. Entramos entonces, obviamente que tenemos que hacer una muy buena desinfección, una asepsia y antisepsia en la sala de procedimientos especial, y entramos por la vía externa de la rodilla, en este caso es la rodilla izquierda, entramos por la parte externa de la rodilla al interior de la articulación. Y ahí descargamos el ozono, descargamos la procaína y descargamos las inyecciones que les decimos que son regeneradoras. Y alrededor de la rodilla hacemos la aplicación de terapia neural, además le aplicamos calor local a través de una lámpara de infrarrojo lejano que nos va a va a congestionar de sangre todos los elementos que hay acá, porque el cartílago no recibe sangre propia, sino la sangre que llega al hueso. Y en 3 aplicaciones, poniéndolas uno cada 15 días, el paciente puede resolver una situación de una artrosis de rodilla. Lo mismo ocurre con la aplicación en la cadera. Aquí en el caso de la cadera tenemos el fémur, tenemos la articulación coxofemoral. Aquí también entramos por la vía lateral con la aguja. Tiene que ser, obviamente, tener muy claros los planos anatómicos por los cuales vamos a entrar. Entramos con una aguja larga de precisión a esta zona de la articulación de la cadera y hacemos el mismo tipo de procedimiento. Lo mismo lo hacemos en el hombro, entrando por la parte posterior, ¿cierto? Hay un punto específico en la parte posterior, entramos con la aguja aquí al espacio que hay entre el húmero y el omóplato, ¿cierto? En esta articulación, y trabajamos mucho también en el manguito rotador, haciendo esta aplicación de estos elementos. Ahora, la más importante y la que yo más realizo acá dentro del consultorio es la aplicación en el hiato sacro. Aquí ustedes pueden ver la columna lumbar. Esta es la columna lumbar, L5, L4, L3, L2, L1, aquí hay la representación de los discos. Estos discos tienen un centro que es como una gelatina y están cubiertos por un anillo fibroso. Cuando ese anillo fibroso se le rompen las fibras, ocurre esto que es lo que llamamos una hernia de disco. Y empieza a presentarse el dolor de cintura, el dolor lumbar, la ciática, por ejemplo, que es tan común en nuestro medio. El tratamiento que hacemos es, este esqueleto está ya un poquito rígido, pero lo que hacemos es recostar el paciente sobre la camilla y hacemos la aplicación, sabiendo que este es el hueso sacro, este es el hueso sacro y este es el coxis. Hacemos una aplicación en el hiato sacro, entramos buscando una pequeña ventana que hay en esta zona y entramos con la aguja al interior del espacio peridural y ahí aplicamos las mismas cosas, la procaína, aplicamos el ozono, aplicamos las inyecciones, y esto se riega por todas estas estructuras y van a producir una regeneración. Eso es lo más importante. En todas las articulaciones puede producirse un proceso de regeneración de estas facetas articulares, va a disminuir el tamaño
y va a quitar el dolor de la presión inflamatoria sobre la raíz nerviosa que está haciendo, por ejemplo, esta hernia de disco y una regeneración del cartílago, y muchas veces, en muchas oportunidades, resolvemos un dolor de cintura crónico de años. De manera que esta es más o menos la fisiología y fisiopatología del tratamiento que hacemos acá a nivel osteoarticular. De paso, les decimos que también podemos manejar trastornos como la fibromialgia, la famosa fibromialgia, aunque ahí ya utilizamos sueros, que los hablaremos en la última sección, para la fibromialgia, sueros con ozono, y un procedimiento muy, muy importante que es la autohemoterapia mayor, o la gran autohemoterapia, que consiste en sacar sangre. Nosotros sacamos sangre en una bolsa especial de transfusión, sacamos sangre 150 centímetros, la ozonificamos y la devolvemos en un circuito cerrado que hace imposible que pueda haber una contaminación de la sangre. Esta autohemoterapia la utilizamos mucho, diariamente acá, para hacer el tratamiento de múltiples patologías. Hay una cosa que sí quiero que quede claro para todos ustedes, es que muchas personas tienen procesos degenerativos muy avanzados. Ahora que mostraba el caso de la rodilla. La idea con este programa es que ustedes no dejen avanzar la enfermedad. Que si ustedes están con estos sintomatología, dolor, ya tienen diagnóstico de sus ortopedistas, de un proceso que inicia degenerativo como la artrosis, acudan oportunamente a la consulta. Porque es que yo siempre he dicho que uno puede rejuvenecer, pero desenvejecer es muy difícil. Y eso aplica no en la cirugía plástica, en todo. Dejamos avanzar, avanzar. Entonces yo ya vengo pues para que el doctor me haga magia, entonces ya me salve una rodilla que uno físicamente ya no hay cartílago. Preventivamente ustedes deberían buscar estas ayudas antes que el daño sea muy severo. Pero sí hemos visto unos resultados maravillosos en nuestra práctica médica cuando utilizamos la ozonoterapia en pacientes con estas patologías que acaba de explicar el doctor Alonso. Ya volvemos después de este corte de comerciales. Bueno, continuando este recorrido, ahora que estamos en el consultorio del doctor Alonso Cárdenas en Megacentro Pinares, en la Torre 1, local 203, y queremos hablarles de otra ayuda terapéutica que utilizamos con el ozono, y es a nivel rectal. Ya hablamos del ozono en las infecciones con la bolsa, úlceras y pie diabético, de todo el proceso osteoarticular. Ahora, ¿cómo es que vía rectal también se puede utilizar? ¿En qué casos? ¿Qué efectos terapéuticos tiene? Bueno, por vía rectal estamos utilizando el ozono junto con un implante de café, no un lavado de café, no un enema, sino un implante, una pequeña cantidad de café orgánico recién hecho, a la cual le agregamos un medicamento que se llama repolarizador magnético celular y el ozono. Esto lo utilizamos por vía rectal, es mínimamente invasivo, muy rápido, no doloroso, no lo va a poner usted con riesgo de que se vaya a poposear en la sala, sino que usted retiene eso durante un ratico y vamos a tener la absorción del ozono para la limpieza, la desintoxicación del hígado, para el estímulo o la modulación del sistema inmunológico, ya que el colon es el principal órgano inmunológico que tenemos. No son los ganglios linfáticos ni son las amígdalas, es el colon, el principal órgano detoxificador e inmunológico del cuerpo. Allá están concentradas todas nuestras células de defensa. De manera que esto es lo que hacemos con el ozono por vía rectal. Pasamos por último, porque ya el tiempo en televisión es muy breve, a los programas que estamos haciendo para el adulto mayor. Estamos colocando unos sueros que se llaman los sueros de Aslan, que básicamente consisten en la utilización de la procaína. Obviamente hay que tener mucho cuidado y tener vigilancia. Estos sueros tiene que ponerlos un médico y tiene que tener mucha vigilancia en lo que está haciendo. No son riesgosos, no son peligrosos, siempre y cuando se hagan bien hechos. Ponemos el goteo de procaína, posteriormente les ponemos una aplicación de complejo B, pero debe ser un complejo B especial, no debe contener tiamina, porque la tiamina puede llevar al paciente a un shock anafiláctico. Utilizamos precursores del colágeno, altas dosis de vitamina C y ponemos precursores de células madre. También, en este caso, los pacientes pueden utilizar la autohemoterapia mayor y otra cosa muy importante es la utilización o la práctica del deporte. Tenemos una alianza
para utilizar la piscina termalizada para que los pacientes adultos mayores puedan aflojar sus articulaciones, puedan hacer sus ejercicios, puedan activar su circulación, y tenemos máquinas dirigidas por deportólogo y dirigidas por fisioterapeuta para que el paciente pueda realizar unos ejercicios muy bien dirigidos. También con estos programas estamos haciendo, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos longevidad con calidad, porque envejecer no es deteriorarse, porque los adultos mayores tenemos una sabiduría y podemos y debemos estar haciendo nuestro máximo esfuerzo para poder entregar a las personas que están por detrás toda esta experiencia que hemos acumulado a través de los años. Además de esto, hacemos unos programas para los pacientes con sobrepeso. Hacemos hipnosis clínica colocando algo que se llama la banda gástrica virtual a través de hipnosis clínica. Tenemos un psicólogo que hace es una persona muy experimentada en hacer este proceso. Hacemos reuniones con los pacientes obesos cada 15 días para que compartan su experiencia y se puedan motivar con los resultados que van obteniendo. Y obviamente la utilización de la piscina termalizada para que hagan sus ejercicios y las máquinas deportivas para que estén también supliendo ese apoyo. Obviamente que eso va dirigido también por un programa educativo en su alimentación, no un programa restrictivo en la alimentación. Las dietas nadie las hace. Nadie se somete a una dieta de por vida, pero cuando se les explica a los pacientes, cuando ya están condicionados a través de la hipnosis clínica, facilita mucho ese proceso para que la persona naturalmente empiece a comer mejor. Sin alimentación adecuada, sin oxigenación adecuada, créanme que no hay posibilidades de que la persona se pueda sanar. No estamos hablando de curaciones, pero sí de sanaciones. Tenemos que entender, por ejemplo, aquí damos mucho apoyo en pacientes con cáncer. No estamos diciendo que curamos el cáncer, pero tenemos a través de las terapias biooxidativas, que básicamente es lo que se llama el ozono, podemos darle el apoyo al paciente con cáncer y mejorarle mucho tanto la tolerancia a los tratamientos ortodoxos, la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía, como también para las personas que están en ese momento recibiendo ese tipo de señales. Recuerde que nos encuentran en Megacentro Pinares en Pereira, en la Torre 1, en el local 203, y pueden agendar sus citas al 321-8239, 321-8239 o al celular 316-869-8067. Qué bien, doctor Alonso. Nos acaba de hacer un recorrido muy importante con una ayuda terapéutica coadyuvante en el cuerpo humano y en la salud, que es la ozonoterapia, los sueros, la terapia neural, la alimentación. Miren que es un conjunto de cosas, no es que entonces yo le mando una pasta y coma lo que quiera, quimioterapia y coma lo que quiera. Y entonces colesterol alto y tome atorvastatina y coma lo que quiera. No, es un conjunto de cosas. Y tenemos una gran herramienta terapéutica que ustedes la deben de utilizar especialmente en cuadros de dolor, en procesos infecciosos, en prediabético y en úlceras, que es la ozonoterapia. Y es importante que ustedes puedan tener este complemento terapéutico. No olviden 316-869-8067 para que puedan resolver tantas inquietudes. Yo sé que de muchas partes hay mucho que aprender de este tema y el doctor Alonso Cárdenas Martínez va a estar muy atento para responder a todos ustedes estas inquietudes. Muchas gracias por estar con nosotros. Namaste. Y a todos ustedes, mil gracias por compartir este espacio. No olviden también remisión a las 6 de la mañana. Felicidades.